El triunfo del Frente Popular en Extremadura, febrero-julio de 1936. La situación en Extremadura en febrero de 1936 era extraordinariamente violenta. En un mitin pronunciado en el Teatro Menacho de Badajoz, al que asistía el gobernador civil, el diputado socialista Nicolás de Pablos anunció el exterminio de las derechas. Una propuesta que era defendida por Largo Caballero, Margarita Nelken y otros muchos líderes del Frente Popular de manera pública y reiterada desde comienzos de año. En las semanas previas existía un ambiente casi revolucionario, una revolución latente. ¿Por qué? Porque desde que se produjo la victoria del Frente Popular en España y sobre todo en Extremadura, en la que existía una fuerte organización socialista y también anarquista y en menor medida comunista, intentaron llevar a cabo sus principios revolucionarios. Esto significaba que el orden público en los pueblos de la provincia, y también es un fenómeno que se da en otras provincias y en el resto de España, cualquier elemento que se consideraba de la oposición pues podía ser atacado y atacado impunemente, es decir, podía ser agredido, pero los agresores no eran detenidos porque existía una complicidad con las autoridades que permitía que se produjeran esas agresiones. Las milicias obreras hacían instrucción, desfilando por los pueblos, gritando UHP, creando un ambiente de terror entre sus enemigos políticos. Existía una clara connivencia entre los que se autollamaban Guardias Rojos y las nuevas autoridades republicanas del Frente Popular. En marzo del 36 se produce unos asaltos de fincas, unos asaltos que una parte de la historiografía ha dicho que era espontáneo, pero no, existen unas instrucciones previas, una semana antes, que se mandaron a todas las casas del pueblo. Esta era la situación antes del comienzo del golpe militar, lo que obligó al expresidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, a pedir al gobierno que tomase medidas para mantener el orden ante el giro revolucionario que estaban tomando los acontecimientos. En este estado de cosas se produjo la rebelión militar del 18 de julio, un golpe de Estado que se venía preparando desde hacía varios meses y que tuvo como detonante inmediato el asesinato por militantes socialistas estrechamente vinculados al gobierno y por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado del jefe de la oposición monárquica, José Calvo Sotelo. El intento de golpe de Estado de los militares fue un rotundo fracaso. La situación rápidamente degeneró en una larga guerra civil. Para los generales rebeldes, Mola y Franco, la conquista de Madrid fue desde un principio un objetivo prioritario, ya que pensaban que el control sobre la capital les daría la victoria. Una vez que fracasó el golpe, resultaba urgente conquistar Madrid para poner fin a la guerra. Con el comienzo de la guerra en Extremadura, empezó la caza y captura de católicos, derechistas, falangistas y de cualquier persona que se pudiese considerar, con motivo o sin él, contraria al Frente Popular. Comenzaba así una larga lista de asesinatos de españoles de toda edad, sexo y condición social. La marcha sobre Madrid. El 2 de agosto de 1936 salía desde Sevilla la columna del teniente coronel Asensio Cabanillas. Su objetivo era tomar Madrid. Poco después se les unía la columna del comandante Castejón. Tenían que recorrer 540 kilómetros de carreteras antes de llegar a los arrabales de la capital de España. Las dos columnas tenían en total los efectivos de 4 batallones, algo más de 2000 hombres. Mientras el ya sublevado ejército de África iniciaba su marcha para conquistar Madrid por la carretera de Extremadura, en Badajoz el coronel republicano Puigdengolas se hacía cargo del mando de la guarnición de la ciudad, compuesta por soldados del Regimiento de Infantería Castilla
guardias civiles y de asalto, carabineros y muchos milicianos armados y organizados paramilitarmente desde antes del comienzo de la guerra. El 4 de agosto los nacionales tomaban Santa Olalla, último pueblo de la provincia de Sevilla. Al día siguiente, la columna Castejón entraba en Llerena, ya en la provincia de Badajoz, uniéndosele los guardias civiles de la población. Asensio entró el día 5 en Fuente de Cantos, donde también se le sumaron los guardias civiles locales, y en Monesterio. Unas horas después, los legionarios irregulares tomaban los Santos de Maimona, donde se produjo un importante combate con tropas republicanas, reforzadas por muchos milicianos. El enfrentamiento fue muy duro, pero los legionarios irregulares terminaron alzándose con la victoria. En Badajoz los acontecimientos se precipitaban. En los combates de los Santos de Maimona, los republicanos habían tenido más de 250 bajas. Los milicianos de Badajoz, al caer la tarde, decidieron asaltar la cárcel para tomar represalias contra los presos derechistas allí detenidos. El director y los guardias que la custodiaban se enfrentaron a los asaltantes. Se produjo una verdadera batalla campal. La llegada de algunos guardias de asalto, aunque sin órdenes de la autoridad, impidió el asesinato de los detenidos. La situación en Badajoz era explosiva. A las 3:20 del 6 de agosto, la Guardia Civil y la Guardia de Asalto se sublevaron. Nada más conocerse las noticias, soldados del Castilla y muchos milicianos se lanzaron al asalto de la comandancia, liderados por el propio coronel Puigdengolas. Los guardias fueron obligados a rendirse. Están a punto de ser linchados por la multitud, para finalmente ser encarcelados en el cuartel de San Agustín y en el hospital militar. Paralelamente, en la ciudad se produce el asesinato de varias personas acusadas de ser enemigos de la República, entre ellos algunos curas, falangistas, militares y guardias civiles retirados, como el sargento Antonio Bravo y el capitán Justo Pérez Almendros, o el guardia de 60 años Pedro Rocha. En total son 11 los asesinados. Estaba muy señalado mi padre porque tenía mucha influencia en Izquierda Republicana. Él era de los capitostes de Izquierda Republicana. Y hasta el punto de que cuando ordenó el gobierno detener a los derechistas peligrosos en la cárcel local, bueno, pues mi padre se preocupó de que no detuvieran, por ejemplo, a sus tíos abuelos. Incluso yo recuerdo en el portal de casa de mi abuela Pilar que estaba refugiado el más rico de los tíos suyos, que era Antonio Álvarez. La discusión de mi padre con los milicianos para que no se lo llevaran con el pretexto de que estaba enfermo. Mientras tanto, las columnas del Ejército de África intentaban llegar a Badajoz, pero la resistencia republicana les impidió avanzar a la velocidad que requieren los acontecimientos. El día 7 la columna Asensio entra en Villafranca de los Barros y Almendralejo, donde hay fuertes combates seguidos de una importante represión nacional. Zafra fue tomada el mismo día 7 por las tropas de Castejón. A mediodía del 11, los nacionales entraban en Mérida. La represión nacional ya ha causado en estas fechas varios cientos de muertos. La caída de Mérida desata una nueva oleada de represalias de los republicanos frente populistas por toda la provincia. Entre los días 7 y 13 de agosto se produjeron 350 asesinatos en zona republicana. En Badajoz,
Las milicias republicanas se lanzan nuevamente a cometer todo tipo de desmanes en la ciudad e incluso al otro lado de la frontera, en Portugal. El jefe de la Guardia de Asalto de Badajoz, comandante Luis Benítez Ávila, huyó al cercano pueblo portugués de Elvas por miedo a ser asesinado. Allí fue entrevistado por periodistas portugueses que recogieron las siguientes palabras. La turba es quien manda. Los comunistas cometen desmanes de todas clases. Una verdadera anarquía. ¡Qué desgracia! Tantos inocentes que están allí, tantas mujeres y niños. Casas enteras completamente destruidas. Esto es peor que estar en la guerra de Marruecos. Prefiero volver al Rif. No puedo. No puedo más. España, pobre España, quedará arruinada para siempre. Desde comienzos de agosto, la aviación nacional bombardeaba Badajoz, lo que provocó que muchos habitantes comenzasen a abandonar la ciudad camino del vecino Portugal. Corrección, portero 1. Corrección. 20 grados norte. ¡Listo! El 13 llegan las tropas de Yagüe ante las murallas de la ciudad. La artillería nacional tomó posiciones en la altura de Cerro Gordo, a pocos kilómetros de las murallas, comenzando a disparar sobre ellas. Atención, mortero 1. ¡Preparados! ¡Listos! ¡Go! En estas fechas, Badajoz tenía unos 45.000 habitantes, de los que eran hombres de todas las edades unos 22.000. La población huye en masa de la ciudad ante el temor a la llegada de los legionarios irregulares. Es una riada constante aprovechada por los milicianos para lanzarse al saqueo de las viviendas abandonadas. Yagüe ordena el asalto a las murallas de Badajoz. El día 13, los nacionales toman al otro lado del arroyo Rivilla la barriada extramuros de San Roque. ¡Alto! ¡Izquierda! ¡Back! Inmediatamente, Yagüe ordenó al capitán Gabriel Fuentes Ferrer que con su vehículo blindado se aproxime a la brecha de la Trinidad. La víspera de nuestra entrada en Badajoz, avancé con los vehículos de asalto en dirección a Puerta de Trinidad.